Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno, solo por Live Element. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, los videojuegos. ¿Me acompañan? Abigail Robles. Ya sale Faustino. Bien. Comencemos diciendo que los videojuegos, como bien suelen decirse, o los juegos electrónicos, pues son aquellos en los que una o más personas pues interactúan por medio de un controlador con un dispositivo que muestra imágenes de video. Y desde luego este dispositivo electrónico, conocido generalmente como plataforma, puede ser ya una computadora, una máquina de arcade, una videoconsola, o un dispositivo portátil, como lo es el teléfono móvil o el teléfono inteligente, como guste usted eh, interpretarlo. Además, esta industria de los videojuegos ya es una de las principales en el mundo del arte y del entretenimiento. Con esto iniciamos. Te escucho, Avi. Claro, como bien lo mencionas, el videojuego va a ser una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que a través de ciertos mandos o controles va a permitir simular experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. Los videojuegos se diferencian de otras formas de entretenimiento en que deben de ser interactivos, en que los usuarios deben involucrarse activamente con el contenido. Y el concepto de videojuego se utiliza para referirse a cualquier juego digital interactivo, independientemente de su soporte físico. Pueden ser muy distintos entre sí, tanto en complejidad como en calidad gráfica y temática. Muy bien. Asa, te escucho. Al igual que la sociedad, el mundo de los videojuegos ha evolucionado. Ha evolucionado en gráficos, ha evolucionado en la manera en cómo corre el videojuego. Eh, la industria de los videojuegos ha ido creciendo, se expande cada vez más. Esto debido a la gran popularidad y el impacto que tiene sobre casi todas las personas. Cada persona tiene gustos distintos, ya sea videojuegos sobre música, sobre comida, sobre deportes o un sinfín de temáticas que tienen los videojuegos. Gracias a su variedad, es muy poco probable que a las personas no les llamen la atención, sea cual sea el videojuego, hay algo que les gusta, que les atrae, ya sean videojuegos de rol, de estrategia, de acción, en fin. En la actualidad, la mayoría de las personas que hacen uso de este tipo de entretenimiento, pues son jóvenes o jóvenes eh, en una etapa cambiante a adultos, los cuales pues gastan dinero para conseguir recompensas que hacen más interesante la experiencia del videojuego. Teniendo en cuenta esto, hay videojuegos que generan más cantidad de dinero que otros debido a la interacción que se tiene con los jugadores. Efectivamente, y vamos a entender un poco, pues cuáles son esos orígenes del videojuego. Estos se remontan a la década de 1950, cuando poco después de la aparición de las primeras computadoras electrónicas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues se llevaron a cabo los primeros intentos para implementar programas de carácter lúdico. Así fueron creados el NIM en 1951, el eh, OSO en 1952, así como juegos electrónicos que aún se pueden, no podían ser denominados videojuegos. Y desde luego el Tennis for Two en 1958 o el Space War, ¿no? En 1962. Auténticos pioneros de este género. Y estos se siguen dividiendo a través de muchos tipos de videojuegos, porque así lo ha manejado las grandes industrias de este tema. Te escucho, Avi. Claro, como tú mencionas, géneros ya puede ser de acción, que es de luchas y de peleas basados en ejercicios de repetición. Por ejemplo, pulsar un botón para que el personaje ejecute una acción. El deportivo, que va a ser fútbol, tenis, baloncesto y conducción, recrean diversos deportes. Requieren habilidad, rapidez, precisión. Estrategia, que va a ser las de aventuras, el rol, los juegos de guerra, que van a consistir en trazar una estrategia para superar a su contrincante. Exigen concentración, saben administrar recursos y pensar definir estrategias. También existen las de simulación. Aviones, simuladores de situaciones o instrumentales van a permitir experimentar e investigar el funcionamiento de máquinas,
fenómenos, situaciones y asumir el mando. Están los juegos musicales, juegos que inducen a la interacción del jugador con la música y cuyo objetivo es seguir los patrones de una canción, como puede ser el caso de juego de voz para PS3, en el cual las letras de la canción aparecen en la pantalla junto a unas barras que nos van a indicar cómo estamos cantando y si nos estamos acercando al tono de la canción y la puntuación que estamos consiguiendo. Muy bien. No sería hasta la década de 1970 en la que, con el descenso de los costes de fabricación, pues aparecieron las primeras máquinas creativas y los primeros videojuegos dirigidos al gran público. Títulos como Computer Space en 1971 o Pong en 1972 de Atari, pues fueron los que abrieron este panorama para que llegan pues nuevos videojuegos a las casas de muchas personas gracias a las consolas domésticas. La primera de las cuales fue la Magnavox Odyssey de Atari 2600 o BCS del 77, con sus primeros sistemas de cartuchos intercambiables. Te escucho, Asa. Cabe resaltar también que en los últimos 30 años los videojuegos pues han continuado desempeñando el mismo rol que los juegos. Antes podíamos jugar a las escondidas, por ejemplo, pero ahora gracias a la expansión en el potencial de los videojuegos y gracias a las facilidades tecnológicas con las que se cuentan hoy en día, los videojuegos nos han acompañando en el desarrollo de la humanidad. Debemos también resaltar que un juego pues es una simulación de un conjunto de situaciones de la vida real, entendiéndose por simulación una abstracción y simplificación de un ente complejo para facilitar su estudio y entendimiento. La manera en la que interactuamos con los videojuegos, pues incluso nos ayuda a aprender, ¿no? Ayuda a desarrollar nuevos conocimientos. Y esto es algo de lo más destacable de los videojuegos, la importancia, la relevancia que estos tienen en el mundo actual. En el caso de los humanos, también mediante los juegos aprendemos a socializar, ya que hay juegos que se juegan en pares o en un grupo de personas. Entonces nos ayuda a conocer, a expandir también nuestro círculo social. Los videojuegos son también el reflejo cada vez más fiel de la sociedad y en la actualidad, porque esos están induciendo nuevas temáticas e incluyendo personajes que representan colectivos que antes se encontraban marginados en el sector, que no tenían representación en los videojuegos. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, el uso de los videojuegos con carácter adictivo se considera un trastorno. Así lo sufren aquellas personas que van a presentar un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente, que puede ser en línea o fuera de línea. Los síntomas se van a manifestar por el deterioro en el control sobre el juego, el incremento de la prioridad dada al juego, que la llegada de anteponerse a otros intereses y actividades de la vida diaria, y la continuación o incremento de juego a pesar de que tenga consecuencias negativas. Bien, llegaba el año de 1980 y con él el famoso juego Pac-Man. Desde luego, la empresa norteamericana Atari tuvo que compartir su dominio en la industria del videojuego con dos compañías llegadas de Japón: Nintendo, con su ya famosa consola NES, y Sega, con la Master System. Paralelamente surgió una generación de ordenadores personales asequibles y con capacidades gráficas que llegan a los hogares de millones de familias. En esto quizá podremos observar también las primeras consolas de bolsillo, conocidas como maquinitas, que incluso pueden llegar a los famosos Game Boy de Nintendo en 1989, donde solo ejecutaban un juego cada una y que alcanzaron desde luego gran popularidad entre los más jóvenes. En los años de 1990 traen el salto a la tecnología de 16 bytes con la SNS y la Mega Drive, por ejemplo.
lo que traía consigo importantes mejoras gráficas. Entra en escena el gigante Sony con su primera PlayStation en 1994, mientras Nintendo y Sega actualizan sus máquinas Nintendo 64 y Saga Saturn. En cuanto a las computadoras, el progreso de los PC pues termina con el de barrer del mapa a los demás sistemas en 3D, por ejemplo. Bien, te escucho, Asa. Pues sí, como lo mencioné anteriormente, a raíz de el crecimiento, el desarrollo de nuevas tecnologías, la manera en la que interactuamos con los videojuegos, pues ha ido cambiando, ¿no? No solo en cuestión de la manera en la que se ven los videojuegos, sino también en la manera en que se viven. Los juegos en la educación son usados para romper los esquemas clásicos de enseñanza y para mitigar los efectos adversos a la falta de interés de los alumnos. En psicología y otras ciencias relacionadas con el comportamiento humano se utilizan para develar patrones de comportamiento y respuestas emocionales de individuos y poblaciones. En ambientes empresariales son usados para entrenamiento en el uso de maquinaria especializada de alto costo o cuya utilización tiene un alto riesgo. En arquitectura y diseño de interiores, pues son utilizados para previsualizar el resultado del proyecto y pues, se denominan recorridos virtuales. Llegaba el año 2002 y entra Microsoft en el sector de las videoconsolas con su Xbox. En el año 2006, Nintendo lanza su innovadora Wii. Entre tanto, Sony actualizaba su exitosa PlayStation, las versiones 2 y 3. Y desde luego, en los PC, gracias a la expansión del Internet, pues cobran principal protagonismo los juegos en línea y multijugador. Es así que en el año 2010 emergen plataformas de juegos, de dispositivos táctiles portátiles, en teléfonos inteligentes, en tabletas, llegando a un público muy amplio. Por otro lado, varias empresas tecnológicas empiezan a desarrollar esos cascos de realidad virtual que desde luego prometen esas nuevas experiencias al mundo del entretenimiento electrónico. Te escucho, Abby. También va a servir para herramientas educativas, ya que en algunos colegios han sido implementados algunos videojuegos con el fin de expandir la metodología didáctica y hacer las clases más amenas. Diversos expertos han señalado el valor de los videojuegos como herramientas para inculcar conocimientos. Y pensamos que los videojuegos del ordenador constituyen un material informático de gran valor pedagógico y enumeran una serie de características, el cual se va a tratar de materiales con capacidad de motivación muy alta, van a mejorar los aspectos procedimentales del trabajo de los estudiantes, son muy flexibles dado que se pueden utilizar en diferentes asignaturas y de manera transversal son elementos para mejorar la autoestima de los alumnos. Es un material que está a disposición tanto de los alumnos como del profesor. Los juegos educativos se presentan en los últimos tiempos como alternativa a los videojuegos violentos. Incluso existe una colección de juegos cuya carátula versa la alternativa inteligente a los videojuegos violentos. Y esa va a ser que a pesar de las cuestiones positivas se deben tener en cuenta todos aquellos aspectos negativos, como el uso ilimitado y no vigilado, así como la falta de compromiso, responsabilidad o esfuerzo con actividades que no están relacionados con el juego. Por ello, lo ideal no es perderse de vista que aunque los videojuegos están en función del entretenimiento, son utilizados como herramienta para posibilitar o potencializar el aprendizaje, lo cual se logrará siempre y cuando exista un buen uso y control por parte de los dos usuarios o los responsables de esto. Bien, ¿sabía usted que hay una ciencia que estudia los videojuegos? Bueno, pues esta ciencia se llama ludología y se dedica especialmente al estudio de estos juegos. Uno de los aspectos principales estudiados por esta ciencia y la información que son los impactos positivos y negativos que los videojuegos causan en las personas.
Esta ciencia se ocupa del estudio crítico de los videojuegos, de su diseño, de los jugadores y de la interacción entre ambos, así como su papel en la sociedad y la cultura. Los métodos usados para recolectar información van desde encuestas e investigaciones etnográficas hasta experimentos controlados de laboratorio. Bien, vamos entonces con las conclusiones. Te escucho, As. Como pudimos estudiar a lo largo de este espacio, pues los videojuegos tienen un impacto social positivo según el uso que se dé. Como vimos, tienen relevancia en campos como la arquitectura, la educación, la psicología y, en fin, tiene muchos usos. A través del tiempo ha ido cambiando, se ha ido mejorando la experiencia del jugador. No me imagino cómo serían los juegos en los años siguientes, ¿no? Pues el cambio de la década pasada a esta década, pues ha sido muy, muy grande. Muy bien. Avi, tus conclusión. Claro, pues sí, mira, lo que yo puedo mencionar es de que sí, los videojuegos, como lo mencionaba, pueden ayudar al aprendizaje, a la educación del niño, ¿no? Pero también, tanto del niño como del adolescente puberto, también puede haber consecuencias. ¿Por qué? Porque empiezan a tener una adicción. Y entonces, primero, mamá, dame 1 hora. Bueno, no, 2 horas. Y poco a poco van a estar consumiendo todo su tiempo en sus videojuegos. Y aparte, si son violentos, puede haber muchas consecuencias. Entonces, lo mejor es que haya responsabilidad con los padres y con los menores para que no tengan tanto uso de los videojuegos, para que puedan tener un control sobre ellos. Muy bien lo que tú señalas, esas limitaciones, ¿no? Los videojuegos, desde luego, como otras formas de expresión audiovisual, pues han despertado controversia entre personas o colectivos que consideran que tienen o que pueden tener efectos, pues, perniciosos sobre los jugadores. Entre estos se arguyen, por ejemplo, los efectos que puede tener el desarrollo emocional, por ejemplo, ¿no? En el hecho de pasar demasiado tiempo ante la pantalla e inhibirse por completo en un universo de fantasía. Existe asimismo casos de ludopatía y ciberadicción. También se argumenta un posible fomento de la violencia y lujuria gráficamente presentes en muchos videojuegos. Por otro lado, se ha comprobado que la rapidez con que se mueven los gráficos pues pueden provocar ataques a personas que padecen de diversos tipos de epilepsia. Eh, Como bien lo comenta Asa, yo creo que, y lo hemos comentado también en este espacio, todo debe ser con moderación. Y desde luego no nos imaginamos ya un mundo sin videojuegos y sin esta evolución que desde luego han tenido, ¿no? Bien, te escucho, Abby. Lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal, es totalmente gratis. Bien, pues muchas gracias, Abby. Gracias, Asa, y como siempre, gracias a usted por su atención. Sin más, nos escuchamos el próximo viernes con otro Café Nocturno. Muy buenas noches.